Buenos días, vicealcaldesa, delegada de Cultura, Turismo y Deportes, autoridades, compañeros, amigos todos. Es un placer recibirles en el Teatro Español. Con todos ustedes, Manu Pico y la Onital Bohemian Band. Hay que ver, dicen que los mariles de la escena es el mejor crisol, pero a mí no me la dan con queso, yo me quedo con el español. Pues buscar con lupa otros recintos, pues usar linternas o un farol, pero a mí no me andes con más filfas, yo me quedo con el español. Vamos. Hay Suárez allá en París, Madison en Washington, con Juanito, con Uriol, tú vente al español, escenarios de postín, cabaretes de pasmar, ya que está cerca del sol, tú vente al español. ¡Español! ¡Español! Que derramas a rebol, que te envidian en Bristol. ¡Español! ¡Español! Te quita el colesterol, para que seas un sex symbol. Azucarillo, chato. Ahora sí, un poquito de palma, vámonos. ¡Hey, hey! En Santana no puedes perderte, no me vuelvas como un girasol. Aquí los actores, los amigos, yo me quedo con el español. En un prisma habrá localidades, no playa va, pero te metan gol. Ni petanga, ni vino, ni fútbol, yo me quedo con el español. No te hagas el caracol, no te metas en formol, ya después se va con gol, tú vente para el español. Ronco no se hace el tirol, a tu nota no bemol, no se hace el no seas troll, tú vente para el español. ¡Español! ¡Español! ¡Hey, hey! Que derramas a rebol, te envidian en Bristol. ¡Español! ¡Español! Te quita el colesterol, para que seas un sex symbol. ¡Mentol! Liceo de la Plaza de Santana, como llamaban antaño a este edificio lleno de historia, de energías teatrales de pasado, presente y futuro. Una casa de teatro hermanada y coordinada con el resto de espacios municipales dependientes del área de cultura, gestionados por Madrid Destino y que se ocupan de otras vertientes de lo escénico en esta ciudad. Como saben, en el Español nos encontramos todavía inmersos en la recta final de una temporada intensa y fructífera, en la que hemos contado afortunadamente con el beneplácito del público. Hoy, de nuevo, tenemos en ambas salas el cartel de No hay localidades. Es un privilegio contar con el talento, la complicidad y la pasión de todos los artistas que han participado en tantos espectáculos que hemos ofrecido en nuestras tres salas. Esta principal, la pequeña y ese invento feliz que ha sido el Salón de los Balcones. Tres salas con una actividad continua que es posible gracias al equipo técnico y de gestión de este teatro. Un equipo en el que todo el mundo es de esto,
porque más allá de su profesionalidad, cada miembro de esta plantilla tiene un corazón teatral que impulsa y motiva y hace posible que los oficiantes se sientan como en casa, algo que nos conecta con nuestra pasión inicial a diario, y eso, les aseguro, no es algo común. Así que gracias, gentes del Español. Trabajar con vosotros es un privilegio para este director de escena. Pero el trabajo que hacemos en este teatro está destinado al público. Un público inquieto, generoso, lleno de curiosidad y que dota nuestra actividad, nuestra programación de sentido artístico, pero orientado hacia lo comunitario, hacia lo cultural, conscientes de nuestro rol de teatro público, determinados vocacionalmente hacia el servicio ciudadano. Un público que son nuestros vecinos y también nuestros visitantes, conciudadanos todos de esta polis madrileña. Un teatro para compartir pensamiento y emoción, pero también un espacio de complicidades, donde fomentar el valor del consenso, del diálogo, de la necesidad de escucharse. Un foro que pretende que todos los participantes en nuestras ceremonias dramáticas sean, al terminar, algo más sabios, algo más críticos, un poco más sensibles. Pero también defendiendo un sentido patrimonial, con un pie en la tradición, sí, es una palabra de todos, y otro en la necesidad de comunicarse hoy con formas del presente, de hablar desde nuestra realidad sin que dejemos aparte lo que nos importa, de plantear preguntas sin dar respuestas, sin dogmatizar, algo que siempre nos ha preocupado en la profesión, el compromiso de la obra con su tiempo. Nuestra historia nos ha traído hasta aquí, nos conforma y nos determina, y nos parece bueno conocerla, tenerla en cuenta, amarla, contradecirla, revisarla, pero nunca ignorarla. No estamos aquí por casualidad, estamos en este espacio de todos gracias al esfuerzo y la voluntad de muchas generaciones que lucharon contra esa corriente atávica que tiende a convertir el oficio en un tipo de comercio y al espectador en un cliente. Somos gentes de la cultura, trabajamos en estos teatros defendidos desde lo público hoy porque antes de nosotros hubo sensatez, trabajo, unión y compromiso. Por eso, este es un buen momento para recordar, como ya ha ocurrido en otros actos de la profesión este año, conquistas, cuestiones esenciales que quizás hoy damos por supuestas, hechos tan relevantes como la huelga de actores del año 75, iniciativas relativas a la creación de los teatros públicos, a la génesis del teatro independiente que ya ha superado el medio siglo, y por supuesto recordar a tantas gentes que conformaron la profesión y que van haciendo mutis discretamente. Y vamos a seguir defendiendo un teatro de fuerte raíz literaria, de raíz literario-dramática, lo que denominamos repertorio, lo que engloba aquellas referencias que permanecen en el imaginario colectivo, que pertenecen al teatro universal, que nos interpelan desde el pasado, y aquellos textos más cercanos en el tiempo que ya son referencias porque nos incomodan, porque nos cuestionan en el presente. Un teatro necesario, siempre desde la calidad, desde lo que podríamos llamar una escritura consolidada. El discurso que sostiene la programación que les vamos a presentar sigue la línea que expuse hace un año. Proyectos generados por el propio teatro, producciones propias que definen la identidad de la institución junto a voces invitadas que defienden estos mismos valores, tanto en la modalidad de coproducción como en la de programación, y con periodos de exhibición más amplios, adecuados al esfuerzo de los equipos y a la rentabilidad cultural de los proyectos. Una programación con una raíz común pero variada, coincidente en muchas cuestiones básicas, pero con un eclecticismo que requiere diversidad de miradas y que reúne equipos de grandes profesionales de distintas edades y trayectorias, pero siempre con una gran solvencia. Una programación en suma que vamos a desgranar a continuación. En el teatro se despliega un suceso viviente que se hace visible. Y al hacerse visible mientras está sucediendo, llama a la participación de una forma más directa que cuando el suceso es simplemente conato. El autor no aparece, solo los personajes están allí presentes. No se trata, pues, en el teatro de hacer saber, de dar a conocer nada, de fijar simplemente en la memoria hechos que merecen ser indelebles. Se trata, ante todo, de revivir, de hacer resucitar algo que ya pasó, mas que de algún modo ha de seguir pasando, y no solo para que se sepa y no se olvide, sino para que sea vivido.
decir vivido, es decir padecido, sufrido, reído, llorado, compadecido o alabado o todo junto, tal como en la vida sucede. Los personajes en la escena dicen a veces cosas que en la vida no se dirían, íntimas razones y sin razones, verdades. Esas verdades de la vida que nunca llega la hora de decir. Y todo en una especie de delirio, aunque sea razonado. Este texto que acaba de leer la gran Eva Rufo lo publicó María Zambrano en noviembre de 1986 en Diario 16. María, dada su diversidad de espíritu, fue considerada en muchas ocasiones como una librepensadora. Ya saben, ese tipo de caracteres que admiramos en el pasado, pero que nos molestan y casi nos asustan en el presente. En el español nos gustan. Y un famoso librepensador, o quizá dos, abrirán nuestra temporada en la Sala Pequeña. El pesimismo alegre, sí. El gran Mario Gas, tan importante, tan querido en este teatro, interpretará el famoso epitafio de Henri Jordax, escrito el mismo año de su suicidio y que sus amigos lograron editar de manera privada un año después de su desaparición, en 1926. Un espectáculo dirigido por Fernando Bernoés y producido por la veterana compañía Tantaca, que nos invitará a reflexionar sobre la libertad individual, la tristeza sin estridencias y la dignidad de una voz que sencillamente decide marcharse. Bueno, escuchamos al carismático crooner canadiense Jean-Pierre Ferland, ese referente de la musique québécoise, en un temazo de 1961, porque en Quebec transcurre nuestra siguiente historia. Y no abandonamos la compañía de librepensadores, ya que en esta sala principal podemos escuchar otra voz de una gran independencia, la de uno de los dramaturgos más originales, independientes y audaces que tenemos en España, el madrileño Ignacio García May, que ya desde su primer estreno en el María Guerrero, tras ganar el Tirso de Molina en 1986 con apenas 21 años, aquel mítico Alessio, nos fascinó a todos los que comenzábamos a estudiar teatro entonces. Ahora, 4 décadas después, y tras una trayectoria rica y una extensa actividad escénica, nos ha regalado Esencia, una pieza de madurez interpretada por dos grandes actores, Juan Echanove y Joaquín Climent, un texto extraordinario en el que dos personajes cuestionarán hasta nuestra percepción de lo que creemos que es la realidad. Una producción del Teatro Español y Entre Cajas que abrirá la temporada en esta sala principal. Suenan estos acordes terroríficos porque los músicos son jóvenes e impresionables. Pero es que, como solemos, tendremos en el Salón de los Balcones otra cara del mismo autor, ni más ni menos que Jack el Destripador. Una mirada, como no, policíaca a los famosos y horrendos sucesos en el barrio londinense de Whitechapel, dirigida por Javier Sauquillo y protagonizada por Tony Misó y Raúl Ferrando, entre otros. Ahora escuchamos Extraño en el Paraíso. ¿Sí? ¿No suena? Algunos sí. Gloria Lasso. Porque este fue uno de los grandes éxitos radiofónicos de 1955, año que debutó como novelista Carmen Kurz, que triunfó poco después con El Desconocido, que será el título de la producción propia que estrenaremos en la Sala Pequeña. Porque Carmen Kurz, con su delicada mirada hacia la mujer, su actitud crítica y asombrosa capacidad de hablar de lo que no se podía en aquellos días, es una figura a la que teníamos que dedicar un tiempo y un espacio, una figura inexplicablemente apartada. Dirigida por Laura Garmo y adaptada por Yolanda Pallín, con Ángela Boix, Tony Agustí y Elena González, entre otros, El Desconocido nos habla sobre esperas, regresos e identidades que se transforman en un contexto de posguerra. Y en el Salón de los Balcones tendremos un complemento inmejorable, una adaptación de Duermen bajo las aguas, la primera novela de la Kurz, dirigida por Sara Mérida e interpretada por Rebeca Hernando y Ainara Orgaz, la voz de Carmen Kurz por partida doble.
Y estos acordes eléctricos son The Crime and the City Solution, aquella banda australiana que luego se hizo londinense con un tema de 1986 de su álbum Room of Lights, su disco de debut, de hecho. Una canción que usó Wim Wenders en El cielo sobre Berlín y que habla de pisar terrenos peligrosos como los personajes de nuestra siguiente producción. Cosas que pasan cuando andábamos por aquí pensando en cómo hincarle el diente al repertorio del dramaturgo británico multipremiado Duncan Macmillan, apareció Irene Escolar liderando una propuesta armada con esa pasión que solo te proporcionan las tablas. Personas, lugares y cosas. Un clásico del teatro europeo estrenado hace una década en el National Theatre y que no para de representarse por todo el mundo. Y ahora también en esta sala principal. Una coproducción de Mogambo con El Español, dirigida por Pablo Messier, con un reparto fabuloso de 11 actores, encabezado por la propia Irene, con Sonia Almarcha, Bryce F. y Javier Ballesteros, entre otros, que nos contará la historia de Emma y su búsqueda a través del peligroso terreno de las adicciones, de casi todas. Un texto brillante y desolador que promete además ser toda una experiencia escénica. La Onital Band está interpretando el motivo de Luces de Bohemia, y es que como Max Estrella dejó esta sala vibrando el pasado otoño, también nos generó la curiosidad de averiguar más acerca de su alter ego, de conocer la obra de aquel escritor que originó el personaje más señero de la dramaturgia valle-inclaniana. Así que decidimos llevar a escena Noche, una novela de tremenda crudeza que Alejandro Saba, ese hombre tan citado y tan poco leído, publica en 1888 con el firme propósito de mostrarnos la degeneración humana y sus miserias, pero siempre con una mirada analítica, como de entomólogo que observa sus pequeñas criaturas. Podrá verse en la sala pequeña, dirigida y adaptada por Mariano Llorente, y cuenta con Alberto Jiménez, Astrid Janer y Roser Pujol. Pero, ¿por qué esta noche en la sala pequeña? ¿Con qué contrasta? ¿Por qué la orquesta no para de tocar este motivo, Antonio? Se cuenta que Valle Inclán se encaró con la dictadura de Primo de Rivera a los pocos días de llegar, y tantas cosas hizo después de que el dictador le aludiese en una de sus notas oficiosas, llamándole eximio escritor y extravagante ciudadano, que se dio la orden de detenerlo, puesto que no había pagado una multa de 250 pesetas que se le impuso por escándalo público en el Palacio de la Música. Muy de mañana apareció la policía en su casa. Don Ramón, que se acababa de acostar, comenzó a gritar desde la cama: ¡que se vayan! Estas no son horas de detener a nadie. Los agentes insistieron y entonces don Ramón les gritó: necesito que me traigan un mandamiento judicial, y además yo me levanto más tarde. Los agentes fueron a pedir unas órdenes y el mandamiento apetecido. Volvieron al poco rato con el papel sellado y con la orden de levantarlo, vestirle y llevárselo. Don Ramón leyó el papel y oyó las órdenes del ministro. Bien, por de pronto yo no me muevo de la cama. Pueden ustedes venir cuando me levante y agreguen a ese tiempo las 2 horas de sueño que me han quitado. Los policías aguardaron un largo rato y por fin entraron en la alcoba dispuestos a todo. Bueno, vístanme, ya lo ha dicho su jefe. Bueno, los policías comenzaron a ponerle los calcetines, pero Valle... ¡Basta, basta! Como acto de fuerza ya está bien. Y recordando los versos proverbiales del Tenorio, les dijo: he vivido bastante para no ser arrogante cuando no lo puedo ser. Pronto estuvo vestido, hizo un paquete con libros y muchas cuartillas. Voy a escribir El Quijote en la cárcel. Y salió para el juzgado. Allí el juez le preguntó formulariamente: ¿cómo se llama usted? ¿Que cómo me llamo yo? Habráse visto insolencia parecida. El que no sabe cómo se llama usted soy yo. Entonces el juez, irritado, no le perdonó ninguna de las preguntas rituales. ¿Su profesión? ¡Escritor! ¿Sabe leer y escribir? ¡No! Me extraña esa respuesta. Pues más me extraña a mí la pregunta. Y ya no voy a responder más. Van de llamar a sus esbirros y que me den tormento. Y en el rincón, que te juro, se me partimos un pan duro.
Inés García Millán, Antonio Molero y Juan Carlos Talavera nos han brindado esta conocida anécdota que contó el maestro de directores José Luis Alonso Máñez en 1985 en un coloquio citando, claro, la biografía de Valle Inclán que don Ramón Gómez de la Serna editó en 1944. Y el vals que hemos escuchado le sonará, así que evidentemente vuelve. Luces de Bohemia después de un otoño de alegrías y reconocimientos. Max Estrella regresa a las tablas del Español, esta vez en invierno. Una producción propia con un reparto que ya es una familia consolidada y que llenó esta sala de momentos inolvidables tanto para los implicados como para los asistentes. Ahí están, todos bohemios y vuelven. Y ya que hablamos de retornos, sí, vuelve Cumpleaños de Luisa Carnés a nuestro Salón de los Balcones, dirigido por Laura Garmo, de la que ya habremos visto por esas fechas El Desconocido, y protagonizado por Mamen Camacho. Si no la han visto, no se la pierdan. Estos que suenan ahora son los neoyorquinos Black Keys con su Gold on the Ceiling, un pedazo de tema del 2012, porque fue el año de otro obrón que tampoco se pueden perder, El Nudo Gordiano, un texto eléctrico de la también neoyorquina de adopción, ella es de Oregón, Joanna Adams, un drama que plantea cuestiones que nos inquietan sobre procesos educativos, nuestra responsabilidad individual e institucional y ese compromiso fundamental que tantas veces olvidamos, la formación de las nuevas generaciones. Una coproducción del Español con Kamikaze, dirigida por Israel Elejalde, interpretada por Eva Rufo y María Morales. Nos pondrán en la tesitura de decidir qué hacemos con ese nudo cuando nos resulta tan difícil desatarlo. Y en la línea de recuperar voces originales vamos a escuchar algunas de las que fueron determinantes en el siglo pasado, como las de Colombine. Porque en nuestro Salón de los Balcones contaremos con esa mujer precursora y anticipada que fue Carmen de Burgos, en su faceta periodístico-literaria. Tendremos la oportunidad de escuchar los testimonios que recopiló en 1917 en Confidencias de Artistas, un libro delicioso de interviews a sus contemporáneas, delicadamente adaptado por Cris Marín Miró e Inés Collado. La Malquerida, drama en 3 actos de don Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura 1922. En 1988, muchos de los que estamos aquí entramos a este mismo teatro a ver La Malquerida de Jacinto Benavente, dirigida por el maestro Miguel Narros. Con ellas, Ana Marzoa como Raimunda y Aitana Sánchez Gijón como Acacia. Y ahora tendremos la fortuna de disfrutar de Aitana en ese papel de Raimunda que María Guerrero, Lola Membrives o Ana Adamuz, entre tantas de las grandes, interpretaron. Producciones Off nos trae esta iniciativa de Natalia Menéndez que tantas y tan generosas alegrías ha dado a esta institución. Ella se encarga de la dirección y también, junto a Juan Carlos Rubio, de la adaptación. Nos emocionaremos en esta sala principal con fantásticos actores como Juan Carlos Bellido, Lucía Juárez, entre otros. Y no lo he comentado, pero la pieza que suena de fondo es una de las piezas españolas de Manuel de Falla. Todo anda por aquellas primeras décadas del 20, porque nos sirve para introducir otra cara de Benavente que también pudimos ver en aquella estupenda temporada del 88 de Miguel Narros en esta casa. Cartas de mujeres. En el Salón de los Balcones, Verónica Gracia dirige este texto cuajado de la habitual orfebrería irónica que caracterizaba a don Jacinto. Y sí, hay algo de homenaje a aquellos años brillantes del Español y a la figura de Narros. Ya lo he dicho, está en el ADN de este teatro honrar la memoria y agradecer tanto desde lo institucional como desde lo personal a los que nos precedieron. Y esta sonata de Sostakovich que escuchamos nos lleva a Tras el ensayo. Si en el oficio trabajamos con la duda como bandera, hay pocos textos que retraten nuestras controversias como este de Ingmar Bergman, que veremos en la sala pequeña. Dirigido y adaptado por Ernesto Caballero, todo un clásico, e interpretado por Luis Bermejo, Lucía Quintana y Georgina Amorós, Tras el ensayo es una producción del teatro español en la que el tiempo, las vivezas, los éxitos y los remordimientos de los protagonistas se entrelazan con esa cruel fugacidad que solo el teatro enseña. Otro imprescindible hecho por imprescindibles. Y ya que tenemos a Bergman y a su universo en la pequeña, no teníamos más remedio que pensar en Strindberg. Tormenta en el Salón de los Balcones, donde Iván López Ortega dirigirá esta pieza señera de cámara del dramaturgo sueco con Joaquín Notario al frente, y a disfrutar de la Suecia profunda
señoras y señores. Esto es Suecia. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Cuentan que Ojos Verdes, la copla que hemos escuchado, surgió de un encuentro en 1935 entre Federico García Lorca, Rafael de León y Miguel de Molina durante los días en que Yerma se representaba en Barcelona, un año después de su estreno en este mismo teatro por la compañía de la Xirgu, un año antes de la catástrofe. A mí nadie me decía nada de Federico. Me dejaban con mis sueños. No he podido creer en su muerte. No cabe en mi imaginación que se hayan atrevido a dar esa orden de matar a Federico. Si era una criatura maravillosa, que no hacía daño a nadie y que nos convertía la vida en una cosa de magia. ¿Usted ha conocido algo semejante a Federico? Embriagaba como el vino. ¿Quién puede haberse atrevido a disponer su muerte? ¿Qué? ¿Y para qué? Nadie me dice nada. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Lucía Quintana, señores y señoras. Y no es Manu Pico, es Manu Piquer. Nuestra querida Lucía ha leído estas declaraciones de Margarita Xirgu que aparecieron en una entrevista en Buenos Aires el 4 de mayo del 37, meses después de la muerte del poeta, y que todavía nos siguen impresionando. Ahí están ambos, en los sillones del Parnasillo de este teatro. Todavía puede uno sentarse donde los vemos. Esto es el Español. Porque hay hechos que conviene que no olvidemos. Y el Español tenía una deuda con este espectáculo tan bello, tan importante, escrito por Juan Diego Boto a partir de textos de Federico García Lorca, interpretado por él mismo y dirigido por Sergio Peris Mencheta. Una producción de La Rota, Barco Pirata y Concha Busto, que tendrá lugar en esta sala principal. Siempre es una buena oportunidad para volver a compartir la palabra del poeta. Y otro acontecimiento importante será tener el talento dramatúrgico de Sergi Belbel de nuevo en esta casa, esta vez con un texto titulado Hamlet.01, en la sala pequeña, dirigido por el propio Belbel e interpretado por Enric Cambray. El propio príncipe Hamlet nos diseccionará con enjundia y humor el primer acto de la tragedia danesa Cara a Cara, a modo de stand-up comedy, o más acertadamente podríamos decir stand-up tragedy. Y como de la tragedia a la comedia solo hay un paso, enfilaremos el camino hacia el final de esta temporada con una sátira ibérica de Postín. Iba a decir que en estos momentos viene como anillo al dedo tal y como está el panorama, pero en este país parece que siempre es fiesta. Y nos conviene refrescar la escopeta nacional. El dramaturgo, guionista y azconiano de referencia Bernardo Sánchez Salas adapta el guión cinematográfico clásico que Azcona y Berlanga escribieron para la famosa película del 78, con dirección de Juan Echanove y un extenso reparto de chapó encabezado por Luisa Martín, Pera Ponce y Marta Rivera, y todos los que veis tendremos sobre estas tablas el retrato de aquella España y de esta. Y suena de fondo el vivacísimo de Nonetto, una pieza de Nino Rota en su no tan conocida vertiente como compositor de música de cámara. La terminó en el 77, nos sonaba pertinente para presentar que en el Salón de los Balcones podemos asistir a otro retrato, esta vez del propio Berlanga, hecho por otro Berlanga, su nieto, Jorge García Berlanga, junto a su compañía Balmoral y su máxima: un Berlanga nunca se aburre. Supongo que entenderemos al verlo porque la RAE ha aceptado berlanguiano como un término que hace referencia al surrealismo autóctono, aunque muchas veces nos parezca puro realismo, como el esperpento mismamente. Y mencionamos ese concepto literario porque volvemos para terminar la temporada con Valle Inclán,
que publicó en aquel fructífero 1920 en la revista La Pluma, Farsa y licencia de la Reina Castiza, una obra grotesca que cuenta cómo unos granujas chantajean a los que gobiernan con un material sensible que tienen en su poder. Otro argumento de trepidante actualidad. Una coproducción con el Teatro Español y Nao de Amores, que se estrenará en la Sala Pequeña, un casi esperpento, de esto habría mucho que discutir, dirigido por Ana Zamora y su singular estilo para abordar las piezas desde su raíz antropológica. Y para terminar, no nos olvidamos de los coloquios que disfrutaremos en el Salón de los Balcones, moderados por Albanta San Román, y que este año estarán además colgados en nuestra web en formato podcast a disposición del público que habita los mundos virtuales. Los músicos siguen siendo jóvenes e impresionables, pero no gritan ahora de pavor, sino de entusiasmo, porque son muy fans de nuestro vídeo de temporada y saben que lo vamos a proyectar de inmediato, así que dentro vídeo. Para despedir esta presentación, antes de que nuestros queridos compañeros de la UNITAL vuelvan a interpretar otro temazo, contamos con la intervención de una mujer aficionada al teatro, asidua a las artes escénicas y a la cultura, y que es además la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera, concejal presidente del Distrito de Centro, también a la concejala presidenta del Distrito de Arganzuela, al director artístico del Teatro Español, Eduardo Vasco, directores, actores, técnicos, medios de comunicación y a todos ustedes, señoras y señores. Siento, la verdad, una gran admiración por los actores que cada día trabajan desde este escenario, porque resulta verdaderamente impresionante subirte a las tablas del Teatro Español, una de las principales instituciones culturales de nuestro país. El origen de este teatro se remonta, como bien se ha dicho, al siglo XVI. Y como todos saben, aquí se han estrenado obras de Cervantes, de Lope, de Calderón, de Zorrilla, de Galdós, de Valle Inclán, de los Machado, de Lorca o de Miura. Y, por cierto, un recinto que pertenece al Ayuntamiento de Madrid desde 1851. La verdad es que hay pocas instituciones municipales con tanta tradición. Una tradición que se renueva cada año con una programación de primer orden que reúne a los mejores autores nacionales e internacionales con los mejores equipos artísticos y equipos técnicos. La programación que acabamos de conocer promete una temporada llena de magia y esos sueños que solo la gente del teatro sois capaces de crear. Programación, como hemos visto, con grandes títulos del repertorio universal, obras contemporáneas, clásicos esenciales, que consolida la firme apuesta del teatro
por la raíz literaria y también por la producción propia. Como hemos visto, obras de Valle Inclán, Carmen Kurz, Jacinto Benavente, García Lorca o Carmen de Burgos van a convivir en cartel con textos de Duncan Macmillan, de Joanna Adams o de Juan Diego Boto. Y este escenario acogerá a intérpretes de la talla de Aitana Sánchez Gijón, de Mario Gas, Juan Echanove, Irene Escolar, Ginés García Millán, Antonio Molero, Luis Bermejo, a todos los artistas que tenemos, actores que tenemos aquí hoy, manteniendo además vivas las tres salas, la sala principal, la sala pequeña y el salón de balcones dedicado a esos espectáculos de pequeño formato. Yo, la verdad, tenía la intención de apuntarme 3 o 4 obras de las que disfrutar después de verano, pero ahora tengo un verdadero problema, porque quiero verlas todas. Y no sé si va a ser muy compatible con la vida política y con la vida familiar, sobre todo. Lo mismo les ocurre a miles de madrileños, españoles y visitantes que cada año llenan este y el resto de los teatros de nuestra ciudad, públicos y privados, para asistir a espectáculos de gran variedad, de calidad, teatro clásico, musicales, danza, ópera, comedia. Aunque las artes escénicas siempre han sido fundamentales en la vida madrileña, me atrevo a vivir que hoy viven un momento especial, convertidas en un referente artístico, un atractivo turístico y una industria que crea empleo y que genera también oportunidades y prosperidad. No querría, sin embargo, transmitir la idea de que la cultura es un sector económico, entre otros, porque es indudablemente mucho más. Este teatro se llama Español por algo. En su momento formó parte, como las Reales Academias o el Museo del Prado, de un proyecto nacional, desde la idea que sigue siendo cierta de que una nación es un drama histórico, con argumento y personajes, y que la creación cultural contribuye a darle sentido con una narración que todos podamos compartir. El teatro es una conversación viva sobre lo que hemos sido, sobre lo que somos y también sobre lo que queremos ser. El éxito de un clásico inequívocamente español como Luces de Bohemia, tan sonado que se ha vuelto a programar para la próxima temporada, sugiere un interés del público por nuestra identidad. Los teatros abarrotados son un motivo para la esperanza en un momento en el que todo parece inseguro. Podemos debatir libremente de todo mientras tengamos claro que existe un nosotros y que estamos unidos por un hilo histórico que podemos ver a través de la cultura clásica y contemporánea. Y no hay mejor lugar para tomar conciencia de ello que un teatro 5 veces centenario llamado Español. De modo que no, la cultura y el teatro no son solo sectores económicos, son la conciencia de una sociedad, la madrileña, la española, cuya vitalidad es clave para su futuro. El teatro en Madrid no brilla porque la ciudad tenga éxito, sino al revés. Madrid vive su mejor momento porque es una ciudad libre, inquieta y creadora. Y todo eso se ve mejor que en ningún otro lado en las representaciones que cada día tienen lugar en este teatro español. Por todo ello, enhorabuena a su director, Eduardo Vasco, a todo el equipo y, si me permiten la expresión, creo que se dice así, mucha mierda para los equipos artísticos y técnicos que nos vais a hacer disfrutar y soñar en una temporada que sin duda va a estar llena de éxitos. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, vicealcaldesa, y gracias a todos. Esperamos que esta temporada os estimule tanto como a nosotros, que ya quedamos a vuestra disposición en las salas del Español. Pero antes, Mano y Pico y la Onital Bohemian Band. Os recuerdo que Onital es latino en lenguaje cabalístico. Van a interpretar de nuevo el chotis salseado este que se han inventado, pero esta vez con un propósito inmersivo. Así que os pedimos vuestra participación para despedirnos con la versión karaoke mix. Muchas gracias. Los buenos karaoke, vámonos. Dice así. Hay que ver, dicen que los madriles de la escena es el mejor Cristo. Ese público, muy bien. Pero a mí no me la dan con queso, yo me quedo con... Bueno, la sabéis muy bien. El español, vamos a ir. Pues buscar con lupa otros recintos, pues usar linternas o un farol. Pero a mí no me andes con más filfas, yo me quedo con el español, vámonos. Hay Suárez allá en París, Madison se